ChatGPT 4o es la última versión del modelo de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI. Esta actualización transforma a ChatGPT en un asistente personal digital que puede mantener conversaciones habladas en tiempo real e interactuar mediante texto y análisis para discutir sobre imágenes y otros tipos de contenido visual. Además, cuenta con una capacidad de memoria para aprender sobre conversaciones anteriores con sus usuarios y realizar traducciones también en tiempo real. En resumen, ChatGPT 4o ofrece una experiencia de interacción mucho más natural y fácil de usar, representando un avance más significativo en la tecnología de la inteligencia artificial en general. Entonces surge la pregunta: ¿por qué molestarme en aprender 2, 3, 4 idiomas si la inteligencia artificial me permitirá traducir en tiempo real lo que quiero decir a cualquier idioma de forma gratuita y además de forma más inteligente? Porque softwares así ya existían en el pasado, pero los videos que mostraron parecieran indicar, junto con la información que entregaron, que va a ser mucho más inteligente al hacer estas traducciones y también mucho más preciso, mucho más rápido, etc. A pesar del avance en la tecnología de inteligencia artificial, aprender idiomas, creo yo, sigue siendo una habilidad muy invaluable en el mundo moderno, en diferentes áreas. Aunque ChatGPT 4o y otras herramientas de traducción en tiempo real ofrecen la comodidad y la accesibilidad, el valor de aprender idiomas va más allá de la simple comunicación al nivel de las palabras literales en otro idioma. En esta era de globalización y diversidad cultural, el dominio de un segundo idioma proporciona una serie de beneficios que la tecnología por sí sola no puede igualar. El más básico sería, número 1, el desarrollo cognitivo, que es uno de los beneficios más destacados del aprendizaje de idiomas en general, respaldado por una amplia investigación científica, ya que en primer lugar mejora la memoria. Estudios han demostrado que aprender un nuevo idioma puede mejorar la memoria, especialmente de trabajo, que es crucial para realizar tareas cognitivas complejas. Un estudio realizado por esta persona encontró que los hablantes bilingües tenían una mayor densidad de materia gris en las áreas del cerebro asociadas con la memoria y el procesamiento del lenguaje, en comparación a las personas monolingües. Segundo, aumenta también la atención y concentración. El aprendizaje de idiomas requiere un alto nivel de atención y concentración, obviamente, lo que puede fortalecer estas habilidades cognitivas. Un estudio publicado, que les voy a estar mostrando por aquí, encontró que infantes bilingües tenían una mejor capacidad para filtrar la información irrelevante y mantener el enfoque en las tareas cognitivas más demandantes, en comparación a infantes monolingües también. Por otro lado, mejora la capacidad de resolución de problemas. También un estudio realizado por Viorica Marian y Anthony Shook encontró que hablantes bilingües muestran una mayor flexibilidad cognitiva y eran más hábiles para resolver problemas de manera creativa. Si hablas otro idioma, creo que te ha pasado muchísimas veces que no encuentras la palabra específica que quieres decir, pero puedes buscar otras maneras de tratar de comunicar el mismo mensaje, ya sea describiendo la palabra que quieres decir o encontrando sinónimos o palabras que te sirven de analogía. En general, esta habilidad de poder resolver problemas en el momento de forma rápida es algo que se entrena de diferentes maneras y una de ellas es con el lenguaje de idiomas. Además, la investigación sugiere que el aprendizaje y mantenimiento de la fluidez en un segundo idioma pueden retrasar el deterioro cognitivo asociado con el envejecimiento. Un estudio longitudinal realizado por Thomas Bach y su equipo también encontró que los adultos mayores que eran bilingües mostraban un declive cognitivo más lento que el de las personas monolingües. Por lo mismo, aprender y usar un segundo idioma de manera regular a lo largo de tu vida puede reducir el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer's y la demencia. Un metaanálisis realizado también por Ellen apellido y su equipo encontró que adultos bilingües mostraban un retraso promedio de más de 4 años en el inicio de los síntomas de demencia en comparación a monolingües. Todos estos estudios y muchos más proporcionan una sólida evidencia de los beneficios del aprendizaje de idiomas solamente para el desarrollo cognitivo a lo largo de la vida, desde la infancia hasta la vejez. Número 2. La conexión cultural y emocional, y en mi opinión una también de las razones más importantes y poderosas para aprender un idioma. Al comprender el idioma de una comunidad, se puede sumergir más plenamente en la cultura y su historia y también su perspectiva del mundo. Por ejemplo, imagínate que una persona está interesada en la cultura japonesa y decide aprender japonés. A medida que estudias el idioma, no solamente adquieres habilidades lingüísticas, sino que también en la sumergión más rica de una tradición cultural en Japón, el proceso mismo de consumo y experimentación del idioma.
Aprender japonés te permite no solo comunicarte con hablantes japoneses, sino también comprender los matices de la cultura japonesa, como la etiqueta social, las expresiones idiomáticas y la estética japonesa. Todas cosas que de alguna forma se encuentran en el lenguaje, igual que pasa con todos los otros idiomas que al menos yo conozco. Ahora se tiene la oportunidad de viajar a Japón y sumergirte aún más completamente en la experiencia al interactuar con gente en su idioma local nativo. Se pueden establecer conexiones más profundas y más significativas. Puedes participar en las actividades culturales como ceremonias del té, festivales tradicionales, visitas a templos históricos y comprender completamente el contexto cultural detrás de estas experiencias. No solamente obtienes como la versión traducida, que no es tan buena como nos gustaría, sino que la entiendes más cercanamente como del punto de vista de las personas que hablan el idioma y experimentan su vida y sus tradiciones en el idioma. Además que no en todos los lugares te van a permitir tener celulares o alguna inteligencia artificial o software que te ayude a traducir, entonces hay algunas actividades por las cuales esta tecnología te podría restringir y evitar que puedas acceder a ella. Al aprender japonés también esta persona hipotética podría acceder a una gama más amplia de recursos culturales como libros, películas, música, literatura, que permite explorar y apreciar la cultura desde más perspectivas también, como desde las personas que solamente hablan japonés, por ejemplo, y que expresan sus ideas en el idioma, y enriqueciendo a su vez la comprensión misma y el aprecio mismo por estos. Es decir, por mucho que estudies la cultura japonesa en tu idioma nativo, hay cosas que solamente van a estar en el idioma nativo de la cultura que estás investigando y solamente tienes acceso a ellas siempre y cuando entiendas el idioma y también entiendas los matices más profundos del idioma que a veces se pierden en la traducción. Otra vez, creo que no se trata solamente de comunicarse verbalmente, el hecho de querer aprender un idioma, sino también sumergirse en el tapiz cultural que acompaña el idioma. Y esta conexión emocional y cultural hace que el aprendizaje sea también más gratificante y más emocionante y más enriquecedora para la mayoría de personas que conozco que también aprenden otros idiomas. Número 3, sobre todo quiero concentrarme en lo que se pierde durante la traducción cuando se traduce de un idioma, sobre todo que no entiendes casi nada, al tuyo nativo, cuando se trata de el humor. Entender chistes o frases no literales en otro idioma. Ponte que estás conversando con un amigo en inglés y él te dice, "Oh, I'm just pulling your leg". Literalmente esta expresión se traduce como "oh, solo estoy tirando de tu pierna". Y esa traducción no captura el significado real de la expresión en inglés. Como "I'm pulling your leg" es una expresión idiomática que significa como que estoy bromeando, o te estoy tomando el pelo, que también si lo traduces como al otro idioma sonaría muy extraño. "I'm just pulling your hair". Y lo peor de todo es que muchas veces en inglés se usa el continuo para decir que es algo que vas a hacer, como por ejemplo, "later this week I'm studying for the test", o "later today I'm pulling your hair". O sea, si lo dices en presente continuo además, que es lo que usamos en español, no solamente suena extraño, sino que realmente pareciera que es algo que lo vas a hacer como en el futuro. O sea, que realmente les vas a tirar el pelo, ¿me entiendes? Pero o sea, implica solamente que está diciendo algo en tono jocosito y no serio. Pero si solo confiáramos en la traducción literal, podríamos malinterpretar el significado y pensar que la otra persona realmente va a hacer eso, lo cual no solamente es confuso y fuera de contexto, sino que dependiendo de la confusión y de la situación en la que te encuentres, esa confusión puede ser peligrosa. O sea, no en este caso específicamente necesariamente, pero sí hay situaciones en donde no quieres que te malentiendan si estás en un país extranjero y la policía te dice algo y la gente no necesariamente es más compasiva con las personas extranjeras por ser extranjeras o turistas. Hay muchos lugares en donde hay cero tacto con el hecho de que no hables el idioma, y confusiones así en tonos más serios y también en contextos más serios pueden ser peligrosos. Entonces, entender el inglés y su uso de expresiones idiomáticas, podemos comprender más plenamente el significado de la frase y responder en consecuencia, sin tener que hacer preguntas adicionales a ChatGPT, como por ejemplo, si ya estás confundido porque no entendiste la expresión, bueno, ChatGPT, ¿qué significa cuando dicen "I'm pulling your leg", como en este contexto? Como cualquier cosa que haga aún menos fluida la interacción que ya es poco fluida cuando estás utilizando como algo para traducir a dos personas, ¿me entiendes? O sea, puedes hacer, sí, preguntas adicionales para entender lo que realmente quiso decir la otra persona, pero no será una interacción tan disfrutable, especialmente para la otra persona que interactúe contigo, y haciendo menos probable que te integres realmente a la cultura y a sus personas si es que no puedes siquiera tener conversaciones casuales sin problemas y como sin
fricción entre ellas, ¿sabes? Como número 4, aprender varios idiomas puede aumentar la flexibilidad y adaptabilidad e integración a diferentes situaciones y entornos. Por ejemplo, en viajes internacionales, aprender un idioma local del país que estás visitando puede enriquecer significativamente tu experiencia del viaje, comunicarte más fácilmente con las personas del lugar, entender las indicaciones, los menús, sumergirte mejor en la cultura local. Y si son viajes largos, tienes mejores oportunidades para entender la cultura en el lenguaje, no solo por lo que vimos en los puntos anteriores, sino además porque sus habitantes, al verte como una persona más parte de la comunidad, pueden conectarte mejor al tejido social, que se interpone un poco al utilizar un aparato para comunicarte y entender. Como que you other yourself, que es en español sería como que te haces parte de la otredad al distinguirte tanto en tu forma de expresión, que no es la convencional para las personas del lugar o como para ningún lugar. Es decir, no te estás adaptando realmente a sus formas de vivir. Y si es así, ¿cómo pretendes entenderles a un nivel no superficial e integrarte realmente a su tejido social, pues? Ya en relaciones interpersonales, como que ya existen, por ejemplo, de familiares, aprender el idioma de tu pareja, tus amistades, su familia, que habla otro idioma, puede fortalecer tus lazos y mejorar la comunicación. Si tienes amistades francófonas, por ejemplo, y aprendes francés, puedes participar más plenamente en sus conversaciones y actividades sociales sin barreras, porque incluso si la tecnología cierra un poco la brecha comunicacional, no la elimina realmente y sigue habiendo algo ahí que se interpone entre la comunicación fluida con otras personas. Además te darás cuenta de que tenemos personalidades un poco diferentes o quizás muy diferentes en diferentes idiomas, por lo que si tienes una pareja que habla contigo en su segundo idioma porque tú no hablas su primer idioma, la otra persona, y te lo digo por experiencia propia y literal de todas las personas que conozco que han estado en una situación en donde hablan con su segundo idioma a su pareja, por su pareja no entender su idioma nativo, se sentirá como que no te conoces realmente o no la conoces del todo. El humor, la forma de expresar cariño con las palabras, todo cambia en un lenguaje diferente. No importa qué tan bueno sea tu nivel de fluidez en el idioma que intercambian sus ideas. Entonces, hablar el idioma de tu pareja y que tu pareja hable tu idioma es importante para poder conocer a la persona realmente como es en su idioma nativo. De nuevo, sobre todo las expresiones de cariño, las expresiones de como el humor en general, cambia muchísimo, incluso el tono de voz. O sea, hay muchas cosas que cambian cuando hablas otro idioma, incluso si tienes el nivel más alto. Por otro lado, en el mundo empresarial, ya alejándonos un poco de las relaciones interpersonales cercanas, el conocimiento de idiomas extranjeros aún puede ser una ventaja competitiva significativa. Si trabajas en una empresa con operaciones en China y hablas mandarín, puedes comunicarte más efectivamente con colegas y clientes y además establecer relaciones comerciales más sólidas y comprender mejor también su mercado laboral. Especialmente los mercados más tradicionales, menos abiertos a la tecnología en relaciones sociales, más aún que como que entorpece las relaciones como más de lo necesario y puedes simplemente contratar a una persona que hable el idioma en vez de alguien que necesite aparatos externos para expresarse. El conocimiento de varios idiomas puede abrir una amplia gama de oportunidades profesionales en el mundo cada vez más globalizado. Y aquí hay una expansión de esta parte detallada. Saber un idioma nuevo puede ser un activo valioso en campos como el comercio internacional, la gestión de proyectos y la atención al cliente. En el ámbito de la diplomacia y las relaciones internacionales, el conocimiento de idiomas extranjeros es esencial para facilitar la comunicación y negociación entre diferentes países y culturas. Profesionales que trabajen en organizaciones internacionales o embajadas o agencias gubernamentales suelen requerir habilidades lingüísticas avanzadas para desempeñar sus funciones de manera efectiva. Porque sí, existe la opción de que contraten a otra persona que sea traductora, pero si tú eres la persona encargada de lidiar con estas personas y además hablas un idioma extra, es decir, tienen un sueldo menos que pagar del intérprete porque tú mismo lo puedes hacer, entonces es mucho más probable que, además de que sea un atractivo a que te elijan a ti en comparación a otros candidatos que no hablan el otro idioma, puedes perfectamente pedir un aumento de salario porque se están ahorrando un intérprete contigo, porque tú ya sabes el idioma de los clientes con quienes usualmente tratas. En la industria del turismo y la hospitalidad también, saber varios idiomas puede ser una ventaja más significativa también al interactuar con turistas de diferentes países y brindarles una experiencia personalizada y de alta calidad. Otra vez, aspecto competitivo con respecto al resto de candidatos. Quienes son traductores e intérpretes son profesionales altamente solicitados también en la variedad de campos, en negocios, medicina, derecho, tecnología,
medios de comunicación. Si bien la inteligencia artificial y programas que existen desde hace muchos años pueden traducir texto o discursos orales, sabemos que no es perfecto y en contextos en donde se necesita la seguridad que solo una persona real que entienda la profundidad de las palabras y su real equivalente en el idioma en el contexto en donde se está usando puede brindar, y es indispensable de tener tanto en trabajos independientes como en agencias especializadas. Ahora, además, con la creciente demanda de educación bilingüe desde la pandemia, te lo puedo decir empíricamente y también como estadísticamente hablando, es verdad que mucha gente empezó a aprender muchos más idiomas. Esta gente sigue aprendiendo y hay mucha gente que todavía quiere aprender idiomas y programas de inmersión lingüística en general. En todo el mundo hay oportunidades para profesionales de la educación con habilidades de enseñanza de idiomas. La enseñanza de idiomas en línea sobre todo ha experimentado un crecimiento súper grande que brinda oportunidades para impartir clases de forma remota, así como lo hago yo. Puedes certificarte más allá y tener tu licencia para educar, como yo lo hice, pero mucha gente que conozco también solo lo hace como porque alcanzó un nivel muy alto del idioma y solo siguió como tutor básicamente, lo cual también es súper válido. Así que sí, en muchos sectores es un diferenciador clave en el mercado laboral, sobre todo ahora que está pues bien difícil conseguir trabajo en algunos lugares. Tener algo que te diferencie del resto de personas no está de más. Para el punto número 5, el aprendizaje de idiomas no solo tiene beneficios profesionales, sociales, neuronales, sino además puede brindar un profundo sentido de logro personal y satisfacción. Aprender un nuevo idioma puede ser muy gratificante. Superar obstáculos como la gramática, la pronunciación, el vocabulario nuevo, puede brindar una sensación de logro y satisfacción personal. Cada vez que alcanzas un nuevo hito, como mantener una conversación fluida o comprender una canción en otro idioma solamente, refuerzas tu confianza y motivación para seguir adelante. Sé que no importa qué tan fácil te haga traducir en el futuro, muchas personas seguiremos aprendiendo solo por gusto. Y también lo mismo que hablamos en los puntos anteriores, estás explorando y aprendiendo sobre una nueva cultura y una nueva forma de pensar. La expansión de horizontes puede ser emocionante, ya que te permite ver el mundo desde una perspectiva diferente y apreciar la diversidad cultural también. Por otro lado, te permite conectar más profundamente con hablantes nativos de otros lugares y aprendices también. Establecer relaciones, amistades, colaboraciones con diferentes personas de orígenes culturales diferentes. O sea, personas que puedes conocer que no hubieras conocido de otra manera. Ya sea porque también están aprendiendo como tú y están en el mismo viaje de mejoramiento en este aspecto, o porque puedes acceder a países diferentes y conectar más profundamente con personas de otros lugares que no hablan tu idioma de origen, por ejemplo. Y esto conectado también como aprendes una nueva faceta de ti. Yo sé que en cada idioma nos comunicamos de forma diferente y encuentras como nuevas formas de expresarte y comunicarte. O sea, descubres nuevas palabras, nuevas expresiones y formas de pensar que amplían tu capacidad de expresión y creatividad. En general, el aprendizaje es algo que requiere dedicación, persistencia, paciencia a lo largo del tiempo. El alcanzar tus metas en largo plazo y el dominio de un idioma nuevo, experimentas una sensación muy, muy bonita. Y ese sentimiento de éxito aumenta tu autoestima, te motiva a seguir creciendo, aprendiendo en otras áreas de tu vida. O sea, acá ni siquiera necesito citar como estudios al respecto, aunque sí se puede, porque cualquier cosa nueva que aprendas, cualquier obstáculo nuevo que superes, te va a estar básicamente entregando evidencia de que puedes aprender lo que tú quieras, o casi lo que tú quieras. Que no importa tu edad, como ya hemos hablado en otros videos, no importa de qué tan fácil se te haga al principio o el talento, entre comillas, que tengas para hacerlo, cualquier cosa que logres hacer te puede ayudar a motivarte más para lo que tú quieras hacer en el futuro también. O sea, tienes más evidencia de cosas que has podido superar, y si en el futuro quieres aprender cualquier otra cosa, sabes que puedes hacerlo, que tienes mucha evidencia que avala que eres competente para poder hacerlo. Así que dime en los comentarios si piensas sobre otros aspectos que no mencioné sobre los beneficios de aprender un idioma en el área digital. Últimamente creo que esta tecnología es sobre todo una herramienta. Si tienes un viaje y no sabes el idioma, claro que es una herramienta maravillosa que te puede sacar de apuros, pero también puedes usarla para practicar el idioma en su pronunciación, simulando conversaciones en el idioma que estás aprendiendo como asistente para que te diga qué errores cometiste en tu estructura gramatical, qué frases podrías integrar en tu vocabulario, etc. Más que reemplazar el aprendizaje, creo que lo potencia. Espero te sirva.